Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Como recordatorio, en el capítulo 2 nos hablaron de la manifestación del hombre del pecado y de la reunión que tendremos con el Señor cuando venga el arrebatamiento. Pablo le dice a los tesalonicenses que no se dejen engañar. Acuérdense que había la primera carta que había escrito, muchos habían tomado en un sentido de que ya había venido el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando viene la venida del Espíritu Santo, muchos lo habían tomado como literal. Dice, ya estamos en el tiempo de la tribulación. Entonces Pablo dice, cuidado, no nos engañéis. Todavía no es ese tiempo. Versículo 3, ¿quién me lo lee del capítulo 2, por favor? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, ¿a qué se refiere? La separación de Dios. La negación de Dios, ¿verdad? De todo. Separación de que Dios, de los hombres ante Dios, y la manifestación del hombre de pecado. Pero también nos dice que hay alguien que lo está deteniendo, que ya está en acción ese misterio de la iniquidad, o sea, de la maldad, ¿verdad? Ya está en acción. Pero alguien está deteniendo ese día. ¿Quién es? Sí, a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está obrando, está redarguyendo, está llevándonos a los pies de Cristo. Pero a su debido tiempo, cuando Dios decida, se manifestará. Versículo 8, ¿quién me lo lee? En llama de fuego para dar retribución No, a los que no conocieron a Dios. el 8. El 8. Ay, perdón. Sí. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo será eso cuando Dios se ha manifestado? El mismo demonio no podrá verlo, ¿no? Como cuando Jesús, recuerdan, pasaba y los demonios iban y decían, ¿qué traes contra nosotros, hijo de David? Y no podían resistirlo. Así será. Que vendrá, hará milagros, maravillas, el anticristo, que sorprenderá a todo el mundo. Acuérdense que es un imitador. También nos hablaron de los escogidos por la salvación. Versículo 13, ¿quién me lo lee? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación. ¿Se fijan que Espíritu es con E mayúscula? Sí. Con el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y por la palabra. Capítulo 3, nos dice Pablo que la palabra de Dios sea glorificada y ese es el tema de hoy. Le toca a Lord Sebastián. Adelante. Buenos días. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por los que estamos presentes, te damos gracias por un nuevo día, también te damos gracias por las personas que vienen en camino y los que nos escuchan. Te damos gracias, Padre, porque sabemos qué cosas nos vas a revelar el día de hoy y sé tú el que hable y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno,
Si leemos de uno en uno, por favor, pastor. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel, sí, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Seguro no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, hay que señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas lo que tengáis por enemigo, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias. En esta segunda carta a los tesalonicenses, Pablo destaca estos temas. El periodo de oración por la difusión del Evangelio, lo vemos en el versículo 1. ¿Quién me apoya a leer el versículo 1? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Gracias. Pablo predicó en Tesalónica, pero él sabía que el Evangelio tenía que extenderse. Por eso les pide que oren y que se integren en la misión de que el Evangelio pueda llegar más allá de sus tierras. ¿Quién me apoya con el versículo 2? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Gracias. Pablo sabía de las dificultades a enfrentar y que la oración es clave para enfrentar y vencer las dificultades. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que la palabra de Dios nos capacita para vivir en este mundo de maldad. La palabra y la oración es la que nos establece y nos mantiene firmes ante el mundo. ¿Quién me apoya con el versículo Pero 3? fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gracias. Pablo sabe que no importa cuán grandes son las dificultades, el Señor es fiel, y mientras Dios es fiel y sabemos que nunca dejará de serlo, podemos contar con su protección, con su fortaleza y con su cuidado siempre. Esta es una hermosa realidad. Nosotros no hemos cumplido con Dios, pero Dios nunca nos ha abandonado. Él es fiel. Nosotros nos aferramos a este versículo. El Señor es fiel y Él nos afirma y guarda del mal. Amén. Amén.
¿Quién me apoya con el versículo 4? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Gracias. Pablo tenía total confianza en el Señor en cuanto a esto, ya que dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él los encomendó y nos encomienda a nosotros también al Señor, con la confianza en que ellos y nosotros cumpliremos y continuaremos cumpliendo lo que los maestros nos han enseñado. Pablo creyó que esta iglesia de Tesalónica, que tenía un buen testimonio y que lo mantendría como buena reputación. ¿Quién me apoya con el versículo 5? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gracias. Aquí nos pide vivir conforme a lo que Pablo enseñó, porque su enseñanza provenía de Dios. Y nos dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, así como Cristo perseveró para salvarnos. Nosotros tenemos que vivir en el amor de Dios. Si nos encontramos viviendo bajo su amor, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Nosotros podemos manifestar ese amor por el poder del Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en nosotros. El amor es fruto del Espíritu. En la frase "y a la paciencia de Cristo" significa que estemos pacientes y creciendo en espíritu esperando la venida de Cristo. Y bueno, el deber de trabajar. Sí, el deber de trabajar. Este tema se cree que la religión no debería hablar al respecto. Sin embargo, hemos visto que a Dios no se le escapó nada, que todo está escrito por Dios, hasta los temas que pudieran parecer insignificantes. Ya vimos también que para Dios no existe nada insignificante. Pablo habla en estos versos del trabajo, de la oscuridad, de la responsabilidad frente al trabajo. ¿Quién me apoya con el versículo 6? Yo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Gracias. Pablo no andaba con rodeos. Habla directo y sin inhibiciones al decir, os ordenamos, hermanos. Nosotros no tenemos que andar con los que se portan mal. Aquí es un punto importante que se debe destacar. Dice que debemos llevar la palabra, pero no nos perdamos, ya que, por ejemplo, si yo voy a compartir la palabra con mis amigos, no los voy a buscar el sábado por la noche en el antro, no les voy a ir a compartir, porque pues, es más fácil que yo salga de ahí muy, muy feliz, a que ellos salgan convertidos a Cristo, ¿no? Entonces hay que buscarlos cuando estén sobrios, cuando estén en sus casas, o quedarnos de ver para tomar un café, pero no ir al antro a buscarlos ahí. Continúa diciendo en el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Es parte de lo anterior. Dice que ellos dieron ejemplo del buen comportamiento. Ellos no anduvieron desordenadamente. Así es que están en la autoridad de exigir se porten como Dios manda. ¿Quién me apoya con el versículo 8? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatigas día y noche, para no ser gravosos a ninguna de vosotros. Gracias. En la versión Dios habla hoy, dice, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Recordemos que el oficio de Pablo es hacer tiendas, y aquí dice que ellos llegaban y se establecían a predicar el Evangelio, pero también trabajaban y ganaban dinero para pagar el pan que comían y lo que bebían. Cuando él llegaba a un lugar como misionero, no permitía que nadie le pagara por su trabajo misionero. Se cree que
esto lo instituyó en su primer viaje misionero, ya que cuando él llegó a Chipre, se acuerdan que llegó y primero se puso a trabajar y en ese proceso se dedicó a hablar del Evangelio de Cristo, ya que cuando llegó a Chipre no había ninguna reservación a su nombre en el hotel del centro y nadie fue por el al aeropuerto o al puerto. Ya que cuando llegó no se le pagaba ningún sueldo, ni se recogía ninguna ofrenda para él en su primera visita. Él fue muy cuidadoso en pagar sus propios gastos. Él mencionó este hecho cuando escribió a los tesalonicenses y también a los corintios. Cuando él estaba estableciendo nuevas iglesias, se sostuvo económicamente por medio de su trabajo en la fabricación de tiendas. ¿Y quién me apoya con el versículo 9? No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Gracias. Pablo dijo que como apóstol que los guiaba al Señor y establecía iglesias entre ellos, tenía el derecho y la autoridad para reclamar una ofrenda. Sin embargo, no lo hizo porque quería ser un ejemplo para los de Tesalónica, para que ellos no fueran arrastrados a las malas conductas y se viera el verdadero fin, como sucede ahora en algunas iglesias. Pablo estaba llevando a cabo su trabajo misionero de una manera muy práctica. Él se sostuvo económicamente a sí mismo con el trabajo de sus propias manos y actuó de esa forma para ser un ejemplo para los cristianos de Tesalónica. ¿Quién me apoya con el versículo 10? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Gracias. Este es un principio elemental de que cada uno debe vivir del fruto de su trabajo. El cristiano que está esperando que el Señor venga no es un soñador, sino un trabajador. Al no haber trabajado no habría comida. Esa fue la regla establecida por el apóstol: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y bueno, aquí les quiero poner un ejemplo de mi propia experiencia, que cuando ya estaba en la recta final de la escritura de mi libro, pues ya tenía mucho tiempo libre. Entonces pues, me la pasaba en la casa y mi mamá, no sé, creo que se cansó de eso y me dijo: tienes un mes para conseguir trabajo, así no me importa que sea, si das clases, si lavas autos, si no sé, te metes a vender ropa en alguna tienda, pero tienes que conseguir trabajo o si no ya no te doy de comer. Y yo, ¿qué pasó? Y dije, bueno, está bien. Y a la semana encontré trabajo ahí donde ahorita estoy dando clases de música. Y pues ya, al principio como fue gratis, ¿no? Fue como intercambio de clases, yo daba clases y a mí me daban clases de inglés. Luego me pidió que diera más clases y ya me empezó a pagar y así, y no sé, o sea, después de eso ya no le pedía dinero a mis papás para, no sé, ir a comer a algún lado con unos amigos, ir a tomar café o comprar ropa. Ya todo lo compro yo, entonces ya también eso me ayuda. Y bueno, entonces mi mamá aplicó esto también. Si no quiere trabajar, que no coma tampoco. Y sí me dio de comer al final. Bueno, ¿quién me apoya con el versículo 11? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Gracias. La mente ociosa es taller del diablo. Cuando no tenemos nada que hacer, es más fácil hacer el mal. Pablo escribe claramente esta situación. Había algunos que no estaban trabajando en nada constructivo, no estaban interesados en difundir la palabra de Dios, pero estaban ocupados en el chisme. Se ponían pesados y estaban causando problemas a la iglesia de Tesalónica. Se requiere solo una manzana podrida para estropear toda la canasta. Y un solo fanático puede afectar a la vida espiritual de muchas personas.
Por eso le dijo muy claro, apártense de los ociosos y pónganse a hacer algo de provecho. ¿Quién me apoya con el versículo 12? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gracias. Se da la circunstancia que este tipo de personas problemáticas que se quejan permanentemente y que se dedican a crear todo tipo de inconvenientes a la congregación son las que no se ocupan en estudiar la palabra de Dios, en difundirla, que descuidan su labor de testigos del Evangelio y son los que menos contribuyen a los gastos de la obra de Dios. Para aquella situación, Pablo les recomendó que tales personas debieran dedicarse a trabajar tranquilamente y ocuparse de sus propios asuntos. ¿Quién me apoya con el versículo 13? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Gracias. Esta es una hermosa recomendación. Un verdadero cristiano que cree en la bendita y feliz esperanza del retorno de Cristo nunca debería cansarse de trabajar para el Señor. Como dijo Moody, yo me canso en el trabajo, pero nunca me canso del trabajo. Mi mamá siempre dice, es mejor estar cansada en el éxito que descansada en la mediocridad. Y bueno, ¿quién me apoya con el versículo 14? 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Gracias. En la versión Dios habla hoy, dice, si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él, para que le dé vergüenza. La gente en las congregaciones cristianas debe alejarse de aquellos que causan problemas, los que llegan tarde siempre, los que hablan mal de todo mundo con todo mundo. En ocasiones las personas tratan de estar bien con esas personas para que no hablen mal de ellas, pero aún así lo hacen. Pero si en alguna comunidad se produjeran estos casos, lo mejor que puedes hacer es apartarte del chismorreo y de quienes lo practican, ya que lo único y verdadero es estar bien y quedar bien con Cristo. ¿Quién me apoya con el versículo 15? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Gracias. Otro principio fundamental es que lo que está mal debemos desaprobarlo. No podemos aplaudir lo que está mal, no podemos aprobar lo que está incorrecto, pero hacerlo con cariño, con la intención de que la persona sea restaurada, no tomarlo como enemigo, sino como un hermano que necesita ser amonestado. Y bueno, llegamos a la bendición final. ¿Quién me apoya a leer el versículo 16, 17 y 18? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, hace mención que esta carta fue escrita por el mismo Pablo. Pablo siempre desea la paz en toda circunstancia. La paz es el resultado de estar bien con Dios y con los hermanos. Y si Dios siempre está con nosotros, siempre estaremos en paz con Él y con todos. Que esta paz de la gracia del Señor nos abrace hoy profundamente, hoy y siempre. Amén. Bueno, y con esto termino y que el aplauso sea para Dios. Amén. ¿Algún comentario? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo empieza Pablo? ¿Cómo este capítulo 3, en su contexto general, a qué se refiere Pablo? La segunda carta es su despedida. Primero, ¿cómo empieza? Orar por mí. ¿Por qué tenía Pablo, por qué pide oración por él? Si él oraba, ¿tenía una comunión directa con Dios o no? ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo pide oración por él? Quizá provocar que ellos también oren, ¿no? Puede ser, o sea... En el 2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos,
porque no es de todos la fe. No es de todos la fe, pero si él, la experiencia que tenía y tenía una comunicación directa, ¿por qué te digo, ora por mí? Para que me libre Dios de... O sea, ¿qué hace? ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Qué efecto tiene la oración? O sea, Es que había mucha gente mala y Pablo sabía que la oración, que solo la oración lo podía librar. ¿se acuerdan de Jesús cuando le dice a sus discípulos, oren? No pueden orar una hora. Estoy sufriendo, oren. Por favor. ¿Cómo verían sus discípulos cuando sale Jesús? ¿Qué rostro traería cuando le dice, oren? ¿De preocupación? ¿Preocupado? Sí. Estaba llorando gotas de sangre, ¿no? O sea, ¿cómo lo verían? Le dice, oren, por favor. Y los otros... Entonces, Pablo en este momento está pidiendo oración. Una oración nunca estorba, nunca, ¿verdad? Y aunque él tenía una comunicación con el Padre, aunque Jesús estaba hablando con el Padre, siempre dice, ora por mí. ¿Para qué? En este momento es muy claro, ¿eh? Para evitar que lo vayan a lastimar. Él ya había pasado por experiencias muy duras y seguramente sabía que iba a Roma y vendrían cosas muy duras, ¿no? Para él. Me acordé de cuando Pablo dijo que para que viviera en él los sufrimientos que le faltaron a Cristo. Y yo pensé, ¿cómo? ¿A poco le faltó todavía más, no? Pero luego pensé, bueno, Cristo nunca estuvo como preso en una cárcel, ¿no? No. Entonces cuando Pablo sí estaba preso, era como, bueno, son parte de los sufrimientos que puedo llevar yo en mi propio cuerpo, ¿no? Acuérdense que él tenía un llamado especial, ¿no? Algunos dicen, yo quisiera ser como Pablo. No. No, porque Pablo, ahorita vamos a ver otra característica de Pablo. Pastor, ¿Sí? perdón, me interrumpo. Respecto a esto que pregunta, ¿por qué les pedía que oraran? ¿No sería también para que ellos fueran de bendición? O sea, para que esa oración que le hacían a Pablo, esa misma bendición les beneficiara a ellos. Pues. Los está exhortando, ¿no? A que oren. O sea, Pero sí los beneficia, ¿verdad? sí, claro. O sea, si tú oras por otra persona, tú también eres beneficiado, ¿no? Porque estás comunicándote con el Padre. Entonces, tú te está abriendo un canal de bendición, ¿no? Efesios 6, 18:1, a ver si es ahí. Perdón, Efesios 18:1 y Efesios, ¿quién me busca? Efesios 6:19. ¿18:1? ¿No es? 6:19. 6:19. Sí. Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí es otro tipo de oración. En Tesalonicenses le dice para que no me vaya mal con estos hombres, ¿verdad? Para que Dios me cuide. Y en este es para ir a compartir el Evangelio. O sea, entonces fíjate el poder, lo que entiende Pablo sobre la oración. Cuando oraciones específicas, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Por qué? ¿Oras por mí? Pero dime por qué. ¿O no? Pablo está diciendo, quiero que oren exactamente por eso. Entonces, la manera correcta sería, quiero que ores por mí por esto. Tú ora por mí. No, dime por qué. ¿Por qué Pablo tiene que ser específico en la oración? ¿Por qué la oración tiene que ser específica? Para saber por qué estamos pidiendo que nos bendiga Dios. Vamos a combatir, vamos a aventar una bomba. ¿Pero aquí? ¿En dónde? ¿En qué parte? Tú aviéntala. ¿No? O sea, dime exactamente dónde para que haga efecto la oración. Para que tenga sentido la oración. Yo quiero que ores por mí, por mi salud específicamente, me duele la cabeza. Punto. Quiero que ores por mí. Entonces, y ahí en Efesios, donde lo dijiste en el 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración
Así es. ¿Te vuelves en un intercesor? Sí. ¿Qué quería Dios, el Padre, cuando va a destruir a Sodoma? ¿Qué era lo que quería? ¿Que alguien intercediera? ¿Por quién? Por Lot. Porque dice que Lot era justo, ¿eh? Entonces tenía que salvar tarde o temprano. No podía acabarlo ahí. Pero dice, si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 10. Dijo, no, ya no, porque si no, no voy a destruir a nadie, ¿verdad? O sea, nada más a Lot. Entonces, esta lectura que leyó ahorita, sí es cierto. La razón también es para invitarnos a ser intercesores y copartícipes de la bendición y la ganancia que se logre con la oración. Sí. Cuando tú oras por una persona y tiene efecto la oración, y tú ves que le fue bien o que fue sanado, todo, te alegras, ¿no? Claro, Dices, ya la hice. Un ejemplo en esta oración, en Lucas 22:31 dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, no oró para que no fuera zarandeado, sino para que durante la prueba no faltara su Se ha fe. fortalecido. Y fíjate, Una oración específica. fíjate qué bonito este capítulo. ¿Quién oró por Pedro? Jesús. El mismo Jesús. Está intercediendo, dice, tú vas a ser zarandeado, yo ya oré, para que tu fe no falte. Cualquiera pudo haber dicho, ¿por qué no lo sanó? Por ejemplo, el caso de este joven del sábado. Si Dios hizo un milagro poderoso, ¿por qué se quedó ciego? ¿No lo pudo haber conectado? ¿Por qué? Porque hay un propósito. Entonces, ¿qué dice él? Él dice, mi fe no falta, porque Dios me salvó y sé que ahorita tengo un propósito de vida. Le pregunto, bueno, dice, mis ojos, yo le pregunté, dice, mis ojos están sanos. El nervio óptico es el problema es en el cerebro, ¿no? Y digo, tanto que hizo Dios por él, tantas operaciones y huesos quebrados y todo, le faltó conectar. Conéctalo ya, de pasadita. Propósito de Dios, ¿no? Lo mismo que le dijo Jesús a Pedro. Yo nada más te pido, y he orado para que tu fe no falte. Porque en la zarandeada hay un propósito, ¿verdad? Hay un propósito. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Qué sabía Pablo que venía? ¿Problemas? ¿O no? En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido. ¿Por qué Jesús cuando ora por nosotros, por los que van a venir, dice, por sus discípulos, no dice, no oro que los saques del mundo, sino que los guardes del mal? Ahí. O sea, no te estoy sacando y ya lo hiciste. ¿Por qué Dios no le dio la tierra prometida a Josué, que ya venía un pueblo, una generación, digamos, santificada y mejorada, ¿no? Que la primera generación? Lo primero que hace, ¿qué es cuando entra a la tierra prometida? ¿Mande? No, lo primero que va a hacer, se presenta el Señor, ¿verdad? El ángel, y le dice, antes de que entres por la tierra prometida, circuncídate, ¿verdad? Pero ya estamos listos, circuncídate, para que entres santificado, santo, limpio. Pero cuando entra a pelear, ¿o no? A ver sangre, a luchar, a matar, a arriesgar su vida. Y toda la vida de Josué es pelea, 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 pelea. Porque esa generación no la guardó de todo eso. Y le dijo, ya te doy esta tierra, todo es tuya, tómala tranquilamente. Ya, pues mandé a Sodoma, el fuego de Sodoma, y se acabó todo. ¿Por qué no? No se hubiera logrado el propósito. Y les voy a compartir algo que apenas nos pasó con él. Normalmente siempre está uno con los hijos, ¿no? Levanta esto, aquello, y no sé qué. Dejamos solita ayer, hoy igual. Regresamos,
desayunar. Oh, Son cosas que solamente en eso lo logran, ¿no? Y yo creo que fue algo así parecido con Josué y el pueblo ya elegido o que tenía la tierra prometida. No se hubiera logrado el cometido. Fíjate, si nosotros no batalláramos en la vida, ¿buscaríamos a Dios con este deseo? A lo mejor no, porque viviríamos plácidamente. O sería un poquito más difícil o como, no difícil, sino, No, pues quería. sí, por no tenerlo. Sí. Entonces a lo mejor necesitamos algo, a veces ser zarandeados, ¿o no? Sí. Si todo fuera felicidad, paz y armonía, viviríamos en una burbuja. Y cuando viniera la prueba nos resistiríamos. Entonces las pruebas nos hacen resistentes, fuertes. Tú puedes ver una persona, Pablo, con esa fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo fortaleció? Fíjate, Dios no le quitó su problema. Pues sí, 3 veces le he pedido, bástate mi gracia. Porque mi poder, fíjate, se perfecciona cuando estás más débil. ¿Y en qué momento estás más débil? No sé qué hacer, ya estoy desesperado, si yo busco a Dios, ahí está mi poder. No cuando te sientes más fuerte, cuando estás mejor, cuando estás más débil, porque entonces dependes totalmente de Dios. qué bonito, ¿no? Sí. Ahora dependo de Dios totalmente. Es como un medicamento, ¿no? Que el poder del medicamento está en la enfermedad. Así es. Si no, pues no. No hay nada, No, no actúa, ¿verdad? Exactamente. Dice, porque vendrán hombres perversos y malos, porque nos es dado, ¿qué? Versículo 2, ¿quién me lo lee, por favor? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es, ¿a qué se refiere? a los que se oponen. A los que se oponen, ¿verdad? O sea, hay personas que ni siquiera tienen fe. Esos son los perversos hijos de la maldad. ¿Se acuerdan que dijo, unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo? ¿Verdad? Los que son hijos del diablo, ¿quiénes son? Los que hacen las cosas del diablo. ¿Verdad? ¿A qué vino el diablo? A matar, robar, destruir. Y aquí es muy bonito, ¿quién me lee el 3? Pero fieles. El Señor que los afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. O sea, no confía en Dios. En otras palabras, sí podrán venir días difíciles, pero confía en mí. Yo he vencido. Yo soy fiel. No te voy a desamparar. Te voy a afirmar. Hay 2 caminos cuando uno es cristiano y está pasando por una prueba difícil. Volvamos al ejemplo del sábado. Él pudo haber tenido otro camino. ¿Sabes qué? A volar. Me quedé ciego. ¿Qué es lo que...? Y el otro camino es afirmar la fe. Entonces, hay personas que, decía Marcelo el lunes, no aguanta nada. Nada. Una sacada de lengua y ya no aguantaron. Y vámonos. Una mala cara y ya no aguantaron. Se fueron. O una prueba, ya no aguantaron, me voy. O no me saludas. No me saludan, no me visitas. ¿Por qué? Es que el pastor nunca me visitó, o nunca me habló. Pues el pastor no tiene que hacer eso, Cristo es el que tiene que hacerlo. Él está ahí contigo. Entonces la gente, tienes 2 caminos, apartarte y acabar tu fe. Ahí murió todo. O agarrarte de fe. Tomarte fe. Fíjate lo que le pasó a este muchacho. Sale del hospital, llega a su departamento y ¿qué dijo? Todo saqueado. ¿Quién lo saqueó? Los hermanos. La iglesia. Era para que ya no supiera nada de Cristo estos hermanitos. En cambio dijo, no. En mi debilidad, mi fe creció. Los mismos hermanos me creyeron muerto y saquearon mi casa.
Entonces, son los dos caminos, ¿no? O escoges o te afianzas, no viendo al hombre, o te afianzas viendo al invisible. Afiánzate, las pruebas son para que te afiances. Pastor, aquí Sí. aplica lo que decimos, hacer lo correcto o lo fácil. Lo fácil es, pues, ya como en el caso de ayer, Ujú. pues ya muere, ya estoy ciego, Ya no la hice. y el haciendo lo correcto, pues está fortaleciendo su fe y creyendo. Les voy a dar un testimonio. Es el primer pastor que viene a compartir, bueno, o predicador, que me trae un regalito. ¿En serio, Gerardo? Entonces, ¿cómo se llama? Un pin. Dije, le traje esto. O sea, detalles, ¿no? No es el detalle. Un ciego entregando un pin. O sea, otra mentalidad, otra forma de ver las cosas. Es que él tiene otros ojos. ¿Manda? Sí. Él no lo dijo. Por eso él dijo. Sí. Ahora veo otras cosas. Porque ahora dependo de mi peludo para caminar. Pero son detalles que dices tú, fíjate qué corazón, ¿no? Cuando tú invitas a un predicador, por eso cuando los inviten a predicar, llévale un detallito. ¿Ah? Unos tamales. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún comentario? Después de eso. Esto es lo que tenemos nosotros la confianza, dice, que lo que les he dicho lo van a hacer, ¿eh? Si no, ¿para qué se los dice? Dice aquí, ¿verdad? En el versículo 4. Entonces, ahora sí lo que les dije yo, llévenles un detallito cuando los inviten a predicar. Y el Señor encamine, y esto es muy bonito, lo que nos compartía Sebastián, vuestros corazones, ¿a dónde? ¿Cómo vas a encaminar vuestros corazones? A la ciencia de Cristo. Pero ¿cómo encaminas Hablando del Evangelio. a un niño? ¿Cómo encamina la maestra a un niño? Órale, Llevando de la mano. vámonos. Con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vámonos caminando, vente. También, ¿no? Yo te estoy enseñando, ¿no? Como si le dieras sus nalgaditas, vámonos. Ándale, haz tu casa, haz tu, como le dijiste a tu hija, ¿no? ¿A qué vas a hacer? Vas a trabajar, le dijeron a Sebastián. Aquí vemos dos cosas que se necesitan para perseverar en el evangelismo, que es el amor y la paciencia. ¿Esto es el verdadero amor? ¿Tiene que ser paciente? Sí. Al pasar los años tienes que ser paciente con tu pareja. Sí. A ver, Elsa. Con todo, ¿no? Bueno, los responsables tienen que ser pacientes con los encargados, con su gente que le ayuda. Sí. Y su gente tiene que ser paciente con con los dos, ¿ah? Sí. Ser paciente. Pero todo en Amor. Es el Los- vínculo perfecto. así es. ¿Cuál es la orden? ¿Qué ordena Pablo? El versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la esperanza que recibiste de nosotros. ¿Por qué es una orden? Enseñanza. Por- ¿Sí? Yo estuve leyendo en la Biblia de estudio y estuve viendo que lo que estaba pasando y que por lo cual también escribe esto es porque entre los hermanos estaba hablando de que ya venía la segunda venida de Cristo y que entonces algunos de ellos dijeron, ya vine, entonces ya no trabajo, ya no hago nada, ya. Entonces que entre el mismo cuerpo de Cristo había un grupo, algunos que estaban promoviendo el ya no hacer nada. Y entonces que de ahí él empieza esa exhortación de Exactamente. a trabajar, ¿no? Acuérdense que ellos creían que ya, como había persecución,
como había habido ciertas señales en el día de Pentecostés, que había habido un terremoto, que había habido un fuego que había aparecido, cuando murió Cristo, ¿no? La tierra se oscureció. Entonces ellos dijeron, ya vino el Señor, ya estamos viviendo ya los últimos tiempos. Comamos y bebamos, dice. Disfrutemos de la vida. ¿Para qué trabajar? Ahora, ¿es una posición lógica? Si mañana se va a acabar el mundo, ¿seguirás trabajando? Y dije, no, ¿ya para qué? Entonces, eso que dices es lo que estaba pasando en ese momento. Porque habían tomado ciertos hermanos la carta malinterpretada. O probablemente había habido cartas que no eran escritas por Pablo. Ah, sí, es cierto, había cartas falsas que conocían, pero no eran de Pablo. No eran de Pablo. Entonces, Pablo está tratando de corregir. No. Esta es una orden. Si alguien anda de flojito por ahí, que no quiere trabajar, de iglesia en iglesia pidiendo ofrendas, ahí se las lleva. Cuidado, no lo haga. El 14 lo explica a qué se refiere. ¿Lo lees, por favor, Silvia? Donde dice que no se junten con él. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese enseñadlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Cuidado con sobre todo se da en los líderes, en el pastoreo, los pastores que te andan hablando y oran, ayúdame con esta ofrenda y ayúdame con este. Cuidado, ¿eh? Hay veces que hay una necesidad fuerte y bueno, tu corazón dice, yo lo ayudo, ¿no? Pero cuando se hace costumbre es el peligro, ¿no? Dice que no nos hagamos como ellos, o sea, no te dejes influenciar por él. Mejor enséñalo y no lo veas como enemigo, sino como hermano. Dice, no te juntes con ellos, ¿eh? Porque ellos ya andan en otro mundo. Dice, ser imitadores de nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué Pablo? Aquí va el punto. ¿Por qué Pablo no recibió ofrendas? Recibió de los filipenses, a los corintios no les recibió su ofrenda. Dijo, no. Él decía él establecía iglesias y él ponía de su dinero, él trabajaba. Pero cuando venía la segunda vez, él podía recibir ofrendas porque ya estaba establecida. Entonces, cuando él invertía, por decir, ¿no? Como si invirtiera su dinero. Y no lo hacía, solamente de algunas iglesias sí recibió ofrenda. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, es que no estaba casado, no tenía una necesidad muy fuerte. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor alguien casado dice, pues yo tengo que mantener y vivo de esto, como Pedro o Juan o no sé. Dice, no es lo malo uno que el otro, el problema es el abuso, y los hermanos que no quieren trabajar, que ya se acostumbraron. Hay un detalle que un pastor sí puede pastorear y también puede trabajar. Sí, puede trabajar y puede pastorear, pero es decisión de él. Ajá. Entonces por eso les está diciendo, sí se pueden trabajar y pueden enseñar el evangelio. Así es. Lo que nos está diciendo. ¿Por qué Pablo no vivía del ministerio? Porque él era trabajador. Pero podría haberlo hecho, la verdad. Pudo Porque haber. la palabra dice que viva del evangelio, viva del evangelio. Exactamente. Y él lo dice, ¿verdad? Igual ahí dice que él no recibía ofrendas o lo que le dieran, no porque no tuviera el derecho, sí lo tenía. Así es. Pero para no ser gravoso a los hermanos. Y Para dar ejemplo. Para dar ejemplo. Y este es el punto. Para dar ejemplo. Que la gente tiene que trabajar. Porque ya voy a vender todo y voy a dedicarme al Señor. Espérame. ¿De dónde vas a vivir? ¿Dónde van a vivir tus hijos? O sea, tienes una responsabilidad. No, el Señor me va a proveer. Esa es mi fe. Tienes una responsabilidad. O sea, trabaja. La Biblia nos dice eso. Entonces, las personas que ya
tienen una comunidad grande, bueno, pues tienen que dedicarse ya con eso, ¿ah? Pero tienen que trabajar. Mira, hay muchos pastores que dejan todo y se andan muriendo de hambre, andan pidiendo a los hermanos y ahí van correteándolos y para allá y para acá. Entonces, no, trabajen, tienen que trabajar. Fíjate que en mi colonia hay un pastor y él ya no paga mantenimiento, su señora se tiene que bajar a abrir las rejas, se pelean con los policías. Entonces, y luego sin saber que no había pagado, nombraron tesorero y estaba bien contento porque cobraba todo. Entonces ha dado un pésimo testimonio que yo digo, ups, qué vergüenza con este hombre, pero bueno, creo que su área financiera y económica la desatendió. ¿Qué pasó con él, no? Se desatendió, o sea, si la iglesia no puede darte para sobrevivir, no lo hagas, trabaja. Por eso Pablo es muy enfático en esto. Chéquenos a nosotros, dice Pablo, chécanos, que tenemos que estar trabajando. Versículo... No, quería comentar, y a lo mejor también esto puede aplicar a la gente que no solamente que se dedican a ser pastores, sino a la gente común, ¿no? Porque hay gente que en busca del amor de Dios, de la fe, pues también no quiere trabajar, o sea, y siempre andan pidiendo que se le apoye, ¿no? Sí. Yo creo que porque hay gente que a lo mejor en esa buena fe piensa que porque eres cristiano o buscas a Dios, pues te tienes que desprender y ayudar al pobre, pero no trabaja. O sea, se la lleva... Chicas. Pues la bonita, ¿no? ¿Qué le dijo su mamá a Sebastián? O trabajas o no comes. Está gordito, ¿eh? Está comiendo. No, y lo dice el versículo, que es el 10, ¿no? Que dice que, porque también cuando estábamos con vosotros y ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajo, pues tampoco que coma. Punto. Ya, se acabó. Miren, y esto es lo delicado en las iglesias. En un principio las iglesias se repartían todo en común, ¿recuerdan? Pero también se empezó a abusar. Hay gente que dijo, no, yo no, mejor como de lo que traigan los demás. Entonces se comenzó a relajar todo esto. Y entonces mucha gente ya no quería trabajar. Yo quiero servirle al Señor. Pues trabaja. Primero empieza con tu familia. Trabaja. Qué triste, por ejemplo, el caso que nos comenta Laura. Qué triste que no pagues lo necesario en una sociedad. O sea, y ser un predicador, ¿verdad? O sea, qué triste. ¿Por qué? Porque tu testimonio no habla bien. También qué triste que se abuse de la economía de la iglesia. También es muy triste. Entonces, por eso Pablo es de los discípulos, no lo sé, o sea, no, creo yo, de los discípulos es el único que pone un ejemplo de estos. Punto. Está trabajando. Sin haber andado con Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un ejemplo. Porque si no tuviéramos este ejemplo de Pablo, ¿qué diríamos? No, como me dijo un predicador, no, tú tienes que dejar todo y dedicarte. Y si no, no puedes pastorear. Bueno, eso a mí me lo dijo, ¿no? Entonces, yo soy como Pablo. Entonces, no, es que cada quien, una cosa también está bien y la otra cosa está bien. El problema de los que viven del ministerio es que si no les alcanza para pagar colegiatura o algo, ¿qué hacen? Vamos a levantar una ofrenda de amor. Empiezan a inventar cosas. Y ahí no la llevamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que pagar la colegiatura. Pues si no corren a mi chavo, tengo que comprarle llantas a mi carro, ¿no? Y entonces comienzo a pedir, a hacer cosas como para mejorar mi economía. Hay otro problema. Fíjense, y esto lo comenté yo con un pastor, que no
no se preocupan por el futuro. El seguro popular o el seguro, algún seguro social, sino que Señor yo estoy en el Señor y esa es mi fe y esa es mi fe. Se enferman y necesitamos una ofrenda para pagar las medicinas, necesitamos una ofrenda para esto. Qué triste situación, ¿verdad? Si somos hijos de Dios. Y entonces ahí están en el hospital y están levantando ofrendas especiales. Y yo digo, ¿por qué no previenen al futuro? ¿Qué hace cualquiera? ¿Sabes qué? Yo estoy previniendo para mi vejez, ¿no? No sé qué voy a pasar, me perdí ahí, tener un seguro. Entonces... Y luego dicen que es el diablo que los tiene en la pobreza. Es el punto. Y luego ves los comentarios, el diablo me ha zarandeado, pero yo me estoy levantando. Tú nunca previste. Le echas la culpa al diablo por tu falta de previsión. ¿Podríamos llamarle una fe equivocada? ¿O tóxica? No, el Señor me va a sanar. Fíjense, el Señor me va a sanar. Espérame, hay médicos y el doctor ya te dijo que tienes un cáncer, que tienes que operarte. No, yo me voy a sanar. Y el Señor me va a sanar y el Señor me va a sanar. Y se murió. ¿Qué pasa? ¿No tuvo fe? Es una fe mal entendida. Una fe mal entendida. O sea, Pablo nos pone los pies en la tierra, ¿o no? Sí. Pablo, aunque podrían decir que Pablo visitó el tercer cielo, pero pone los pies en la tierra. El que no... ¿Mande? En la primera tierra, aunque... En la primera tierra. El que no trabaje no coma. Hermano, entonces el maná no nos llegará del cielo. No, ponte a trabajar. ¿No es así? Es que creo que Pablo nos enseña a vivir terrenalmente con el orden de Dios, ¿verdad? Pero Exacto. vivir en la tierra, o sea, ¿cómo Exacto. tenemos que vivir en la tierra bajo las leyes divinas? Y en el 11 también veo algo, bueno, yo encuentro en este capítulo que veo que varias veces dice que no vivamos con los que andan desordenadamente. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, también veo ahí que desordenadamente, pues a lo mejor ya empiezan a hacer ellos los prejuicios, su fe la moldan a su necesidad o a sus intereses, pero finalmente, pues algo también se pueden llamar cristianos, pero andan también en otras desórdenes terrenales, ¿no? ¿Cómo dijiste, Sebastián, que ¿qué es la tentación? Usaste una frase por ahí que es del diablo. La mente ociosa es taller del diablo. Exactamente. La mente ociosa, taller del diablo. ¿Por qué andan desordenadamente los que no trabajan? Ya está Metiéndose en lo que no les interesa y comienzan a hablar de otros y se empiezan a meter en otros problemas. Si tú tienes un día de trabajo, ¿cómo llegas a tu casa? A veces ni comer quiero. Ya, déjame descansar. Oye, que no me interesa, quiero relajarme tantito. Entonces, el trabajo también edifica, ¿no? Levanta. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo creo que, con relación un poquito a lo que decían los pastores, yo creo que los que trabajan igual se libran de una tentación. Así que, como dice la palabra, rehuye del diablo y se alejará. Y yo creo que es una forma también, porque la economía, digo, no nada más para los que viven del Evangelio, sino para todo el mundo, es una situación muy de la tierra. Y es una situación que siempre está presente en la vida de todo el mundo, si no compráramos las cosas con economía, ¿no? Entonces esa situación siempre va a estar presente y puede hacer que la gente caiga en diferentes cosas que no debe de hacer. Y obviamente pues el pastor que vive del Evangelio pues está muy a flor de piel de eso. ¿Dónde va a llegar el enemigo? Pues aquí me clavo, ¿no? Yo creo que el pastor que tiene un trabajo así como Pablo se libra de una tentación muy grande. Miren, ¿recuerdan que le dijo
Pedro a Jesús, oye maestro, dicen que no pagas tú los impuestos. No los había pagado, ¿eh? Es un recordatorio, un citatorio que le llegó de Hacienda, ¿no? No los había pagado. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ve a pescar. Bueno, cuando le enseñan la moneda, pero le dice, ve a pescar, ¿o no? ¿Cuál era su chamba? Pescador. Y dice que de la boca del pez salió la moneda. Y uno puede decir que de la boca del pez, con las monedas. Es el producto de su trabajo. ¿De dónde se agarra el pez? De la boca. Entonces se puso a pescar y dijo, ya agarró un pescado muy bueno de muchos kilos y dijo, de ahí te alcanza para pagar lo tuyo y lo mío. Pues ahora sí, vamos a ponernos a mano. Y pagaron sus impuestos. Entonces vamos a regularizarnos, ¿no? Hay que ir pagando, pero para eso hay que trabajarle. Necesitamos trabajarle. ¿Recuerdas, Ricardo, que había una persona que tenía 2 años sin trabajar y pues todas las mañanas se congregaba y decía que Dios lo iba a apoyar, lo iba a proveer, pero ya tenía 2 años sin trabajar? Lo malo es que era la esposa la que trabajaba, ¿no? Entonces digo, ahí son fes erradas, ¿no? Que se Sí. van a realizar, ¿no? Tenemos el que es muy claro, el que no trabaja. El apóstol Pablo nos enseña, él fue instruido en la milicia y fue instruido en la vida espiritual y ahora nos está dando fundamentos reales de la vida real de que podemos caer nosotros y nos exhorta a trabajar, nos exhorta a ver la vida real que estamos viviendo en la actualidad, ya sea como líderes, pastores, todos, y que debemos de trabajar en todo tiempo también. Así es. ¿Recuerdan cuando van en el desierto que Dios les daba de comer? ¿Sí? ¿En qué momento dejó de caer la comida del cielo? Cuando entraron a protestar, Cuando ya llegaron ahí. Cuando van a entrar a la tierra prometida, que el Señor le dice, circuncídense, ya estamos listos, vamos a pelear, circuncídense. Ay, híjole. Dice, y en ese momento cesó el maná y empezaron a trabajar. En la tierra prometida empezaron a trabajar. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? El conocimiento al Señor. Esta es nuestra tierra. Ya la hicimos. Vamos hacia las conquistas. Ya vamos a entrar. ¿O no? O sea, recibo a Cristo, soy circuncidado, me limpio y le creo. Voy a empezar a cambiar mi historia. Mis generaciones van a cambiar. Pero me tengo que poner a trabajar. A trabajar para alimentar. Para alimentar. Acuérdense que tu principal ministerio es tu familia. Yo me pregunto, si Dios llamó a Mateo y le dijo, sígueme, a Pablo, a Pedro, a todos, sígueme, ¿dejaron a su familia sin comer? Por eso Pedro en la segunda ocasión lo encuentra el Señor trabajando, ¿o no? Sí. Cuando resucita, dijo Pedro, voy a chambearle. Entonces se le vuelve a aparecer el Señor. Entonces, aquí dice, ahora dice que las personas de la iglesia que andan desordenadamente y sobre eso, ya no te juntes con ellos. No hagas grupitos. Porque si no te vas a ser chismoso como ellos. Ya. El problema es entrometerse en lo ajeno, ¿verdad? Bueno, vamos cerrando. ¿Para qué lo hace? Para que se avergüence, le dé tantita vergüenza. La bendición final. El Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Versículo 17. ¿Quién me lo lee? La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. ¿Cómo escribiría Pablo?
Dice, así escribo, chéquense, para que no les lleguen cartas que no son. ¿Cómo escribía Pablo? Para que tú pudieras reconocer letras grandes. Hay una parte donde dice que con letras grandes escribe. Yo creo que abarcaba media hoja, ¿no? También como que para que eso sea una forma, las salutaciones es una forma para distinguir qué cartas sí son de Pablo y qué cartas no. Como que él tenía muy en específico sus salutaciones. Exactamente. Fíjate, ¿me puedes leer cómo empieza esta carta? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Y el versículo 18 qué dice? La salutación final. Sí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor. Y ¿Qué? por ejemplo, Hebreos, Ricardo, que no se sabe muy bien de quién es, no inicia así. No. Y algunos sospechan como que si será de Pablo o no será de Pablo, ahí hay mucha duda. Y no empieza así. ¿Por qué? Porque esta dice chécale los detalles, ¿verdad? Ajá. Para que veas cómo es. La paz, aquí dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Gracia y paz. Igual, como dijo hace rato Laurita, que había muchas cartas que no eran verdaderas, que no eran de Pablo. Así es. Bueno, ¿algún último comentario? Sí, que las oraciones son eternas. Estas oraciones que vemos aquí nos alcanzan a nosotros, porque son inspiradas por Dios. Fíjate, ¿por qué son eternas? ¿Qué dice de las oraciones? ¿En dónde están? En la copa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estas son las oraciones de los santos. Entonces, cada oración que haces, ¿a dónde llega? A la copa. Y en su tiempo tendrá su efecto, ¿verdad? Cuando oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros bisnietos, son oraciones eternas. ¿Qué oró Abraham, por ejemplo? ¿Cuál fue su oración? ¿Se acuerdan? Con el padre, cuando Señor, dijo el padre, te voy a dar un hijo. Él ya tenía a Ismael. Dice, primero le dice, ¿me va a heredar mi siervo? No. ¿Cuál es tu petición? Que yo tengo un hijo, ¿no? ¿Por qué salió de Ur de los Caldeos? ¿Cuál era la promesa? Te voy a dar descendencia. Entonces, ¿qué quería Abraham? Tener hijos. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesucristo? Tener hijos. ¿Dios no quiere tener hijos? Y serán llamados pueblo mío. Y serán llamados coherederos juntamente con Cristo. Entonces, ¿ese es nuestro sueño? ¿Qué quieres tú? Cargar un nieto. Bueno, ya los de aquí no queremos hijos, pero queremos nietos. Bueno, solamente Sebastián. Y los que vienen, ¿verdad? Bueno, ¿cerramos? Padre, te damos gracias. Gracias por esta carta tan hermosa. Te pedimos que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Y como decía Pablo, para que la obedezcamos, Señor. Por obediencia. Queremos servirte a ti. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a afirmarnos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a corregir estas áreas que tenemos que corregir. Y, Señor, afirmar las que tenemos que afirmar. Seguimos en el camino, Señor, que tú eres la verdad y la vida. Pero necesitamos de tu Santo Espíritu, que nos afirme los pies en esta tierra, Señor. Que podamos compartir el Evangelio, así como dice Pablo, ¿no? Con denuedo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.